Muy buenos días, bienvenidos a The Mouse. Hoy nos encontramos con Juanita Vergel, Jennifer Muñoz. y quien les habla, Juliet Guillén. Sean bienvenidos. Hoy en The Mouse, en Columnas, nuestro equipo nos hablará sobre temas como la política y el ascenso de la novela al premio Pulitzer. En análisis del arte, el porqué del uso de animales en la obra. Nuestras entrevistas con Yolima Díaz y Art Spiegelman. Y no se pierdan el acalorado debate del día de hoy. Esto es The Mouse. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Julián Cifuentes y hoy voy a hacer como una pequeña introducción de qué trata el libro de Maus. Básicamente este libro empieza en la década de los 30s y 40s, cuando surge la Segunda Guerra Mundial. Es allí cuando el personaje principal, que se llama Vladek, este personaje tiene como muchos acontecimientos atroces a raíz de esta guerra. Y su hijo Artie, es el que va tomando nota de todo lo que está transcurriendo, todo lo que le va contando su padre, cuando Alemania invade a Polonia. Para esta segunda nota hablaré de la parte social, resaltando cómo piensa cada uno de los personajes y algunos acontecimientos a lo largo de la novela. En primer lugar, Mala es la actual y segunda esposa de Vladek. Casi no tiene contacto con Artie. A pesar de ser otra sobreviviente del Holocausto, esta no parece estar interesada en su historia de vida. Además, Vladek siempre da a entender que ella jamás superará a su esposa Anja. Otro personaje es Art. Es un dibujante que quiere retratar la historia de su padre, a pesar de que su relación no es la mejor y por el contrario en varios puntos de la historia se torna tensa. Gracias a sus emociones coléricas, egocéntricas y demás estados poco amables, es intervenido psiquiátricamente. Luego tenemos a la señora Anja, primera esposa de Vladek, madre de Artie. Es una chica sumisa que traduce mensajes comunistas al idioma alemán, haciéndola una conspiradora, por lo cual la buscan las autoridades. Tuvo un episodio de crisis al dar a luz a su primer hijo llamado Rishu, quien más adelante muere por la misma guerra. Años después, Anja se suicida cortándose las venas, dejando a su esposo y a su hijo Art, que en ese entonces tenía 20 años. Otro personaje es Vladek, polaco judío, sobreviviente al Holocausto por su gran astucia y por las circunstancias de la vida, ex esposo de Anja y padre de Artie, con quien no tiene una muy buena relación. Es obstinado, sagaz, pero en varias ocasiones dentro de la historia se torna un poco egoísta y racista. También gracias a las experiencias traumáticas a las que tuvo que enfrentarse, sufre episodios de estrés y depresión. Por último, pero no menos importante, se encuentra Francoise Mouly, una chica francesa, quien además es la esposa de Artie. Ella se convierte a la religión del judaísmo prácticamente para darle gusto a su suegro Vladek. La Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 implicó a decenas de países y causó la muerte de entre 50 y 60 millones de personas en todo el mundo. Uno de los peores episodios del conflicto fue el Holocausto judío perpetuado por el régimen nazi. Alemania fue uno de los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial. Una vez terminada la guerra, el gobierno alemán fue obligado a pagar grandes sumas como compensación, además de perder varios territorios. Esta situación perjudicó la economía y provocó un gran resentimiento entre las poblaciones alemanas, lo que favoreció la aparición de ideas nacionalistas y el auge del partido nazi, que priorizaba los intereses de Alemania ante todo. Cuando ganó las elecciones de 1932, Adolf Hitler, el líder del partido nazi, se propuso recuperar la grandeza del país. Para ello, decidió invadir otros territorios, declarar la guerra a otros países y se propuso acabar con los judíos, a quienes consideraba responsables de los demás problemas de Alemania. No existen documentos oficiales
que permitan cifrar todos los judíos que fueron asesinados en campos de concentración, en las cámaras de gas o frente a los pelotones de fusilamiento, a manos de los grupos de exterminio nazi. Sin embargo, se calcula que fueron cerca de 6 millones. La economía tuvo un campo importante en la Segunda Guerra Mundial. Tanto fue así que la economía alemana resurgió en la época nazi. Todo esto gracias a los trabajadores forzados. Los nazis crearon incentivos económicos y sociales para las empresas para que de esta manera tuvieran una solución final. En 1938, el gobierno usaba a los bancos para estimular la adquisición para la organización de las empresas. La guerra lo cambió todo. Sin embargo, en 1934, ninguna empresa aceptó el trabajo de esclavos que les ofrecía Hitler en 1940. Varios de ellos lo hicieron, y en 1943 ya todos aceptaron. La economía para los judíos en el Holocausto fue importante, ya que los campos de exterminio nazi y los guetos judíos contaban con un sistema de cupones y monedas propias con los que los prisioneros trataban de sobrevivir el día a día. Dentro de los guetos, los comandantes nazis solían emitir cupones o tokens, que eran una fracción del valor de la moneda de su país, solo canjeable dentro del propio reducto. Trabajaban por los salarios eran lamentables y se compensaban con estos cupones que podían cambiarse por alimentos, ropa o cigarrillos. El dinero emitido por los nazis era ridículo, pues le daba a su propietario poco valor real. Era solo una forma de desalentar la resistencia y mantenerlos encerrados, tanto en el gueto como posteriormente en el campo de concentración. Maus es la obra crucial de Art Spiegelman. Es uno de los cómics más impactantes, realistas y trascendentes publicados hasta el día de hoy, que lo hizo merecedor de un premio Pulitzer. Pocos cómics trascienden en el medio en el que han sido concebidos, pero Maus destaca entre todos por diversos factores. El más importante y fundamental es que se trata del testimonio de Vladek Spiegelman, padre de Art, donde nos cuenta sus vivencias durante la Segunda Guerra Mundial, en especial el sufrimiento que mantuvo como judío en manos de los nazis. Art Spiegelman no solo nos está contando el testimonio de los judíos durante el Holocausto, también nos está aleccionando de forma inteligente, sutil y no forzada sobre los horrores, la oscuridad más absoluta que es capaz de provocar el hombre. Esta novela gráfica se publicó por entrega entre 1980 y 1991 en la revista Raw, revista la cual era dueño Art y su esposa. Entre 1988 y 1993 recibió 9 premios importantes, como por ejemplo en 1998 Premio Internacional del Festival del Cómic de Angoulême. La radicalidad narrativa de esta obra marcó un antes y un después en el universo de la novela gráfica, y por ello Maus obtuvo el primer y único premio Pulitzer otorgado a un cómic en el año 1992. Maus, cuya escritura se remonta en los años posteriores de la finalización de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Trata de un texto denso que trabaja con muchos aspectos sobre el pensamiento de Durkheim, también el manuscrito sociológico y social. La Segunda Guerra Mundial, 1939 y 1945, implicó a docenas de países y causó la muerte entre 50 y 60 millones de personas en todo el mundo. Uno de los peores episodios del conflicto fue Holocausto judío perpetrado por el régimen nazi. Bajo las órdenes de Adolf Hitler, millones de judíos fueron recluidos en campos de concentración. La gran mayoría fueron asesinados, tan solo unos pocos miles consiguieron salir de aquellos lugares con vida. Y bueno, continuamos acá en estudio y dando una breve introducción, es bueno resaltar que el autor de esta novela gráfica es Art Spiegelman. Él fue hijo de Vlad, que fue el que vivió toda esta masacre, que pues esta historia es basada en hechos reales.
Entonces, bueno, esta historia básicamente empieza cuando Art le pide a su padre que le relate la historia de su vida. Él empieza contándole su historia amorosa, le cuenta una buena parte y luego de esto Art le pide que por favor le empiece a contar lo de la guerra, ya que él quería hacer un libro de esto. Y bueno, también cabe resaltar que esta historia fue completada en 1991. Bueno, es importante mencionar que la relación entre hijo y padre siempre fue muy mala, y a raíz de la muerte de la esposa de Vladek se hicieron demasiados problemas entre ellos dos. También cabe resaltar que ellos todo el tiempo, durante toda la historia, tuvieron que vivir con los recuerdos de lo que vivieron en el Holocausto. El cómic de Art se encarga de mostrar una parte de la historia por medio de la ironía y de tragedia para que para que la gente conozca y esta masacre y todo lo que vivieron en ese entonces no se vuelva a repetir. Bueno, finalizando el cómic, se tienen en cuenta muchísimas referencias un poco personales, pero sin embargo siguen siendo muy sutiles encontradas en el cómic. Uno de estos es cuando el padre decide llamar a su hijo fingiendo tener un paro cardíaco para recibir atención de él y poder quedarse con él todo el verano. Así, a lo largo de la trama hay muchísimas otras escenas que también tienen esta representación que es muy marcado respecto a la relación que tenía el autor con su padre. Esto es literalmente la masacre que vivieron los judíos. Se va contando pues a lo largo de la novela gráfica, podemos ver una serie de escenarios que realmente fueron trágicos y traumáticos para la persona que los vivió. Y pues bueno, ya seguirán indagando más a fondo en esta gran novela que pues literalmente es muy buena y es bueno también leerla, enterarse y saberla. Gracias a todos por su atención. Yo soy Andrés. Yo soy Iris y bienvenidos A Análisis del Arte en The Mouse. Mouse es un cómic monócromo. Spiegelman eligió el blanco y negro para pintar su mejor obra, de forma que la dureza de la realidad se verá fielmente reflejada en el papel. Los personajes son gatos y ratones, nazis y judíos respectivamente, lo que funciona con sorprendente dramatismo a la hora de reflejar la persecución que sufrieron millones de personas en la Europa sometida por Hitler y las consecuencias que este sufrimiento ocasionó en la vida cotidiana de cientos de personas. El estilo de los dibujos es muy sencillo, en blanco y negro, lo que refuerza aún más la dureza de los hechos relatados, hechos que corresponden a uno de los capítulos más negros de la humanidad. Pero la obra no constituye una lección de historia, es mucho más que eso. Es el relato de una realidad dura y cruel, que se entremezcla con la ficción en los personajes de una manera magistral. Quizás Mao sea la concreción de una utopía absurda con la que nos reímos al ver los dibujos animados. Un animalito débil que fue capaz de vencer al poder arrasador de la guerra, la muerte, el olvido y el desdén de la alta cultura. Ahora, por otro lado, como podemos ver en la imagen que está apareciendo atrás, nos estamos refiriendo a la portada del libro. Para comenzar, en la parte superior aparece el título de un color rojo. Este rojo lo podemos asociar con la sangre, con la violencia y la guerra vivida en el Holocausto. También significan muchas cosas negativas, como lo son el peligro, el poder, la guerra, la muerte, la violencia. También dentro de la imagen podemos ver que en el fondo aparece el símbolo nazi. En este símbolo nazi, en el centro, está un gran personaje que muchos reconocieron en esta novela, como lo es Adolf Hitler, pero caracterizado en forma de gato. Ya en la parte inferior aparecen dos ratones. Recordemos que los ratones dentro del libro simbolizaban a los judíos, pero más allá de solo representar eso, también pueden representar a Art y Vladimir Spiegelman, quien ahí se puede ver que tenían una relación un poco más inocente. Continuando con el análisis de arte de The Mouse, podemos ver que en esta obra literaria aparecen varios animales andróginos, los cuales son los ratones, gatos, cerdos, ranas, ciervos, perros, peces, quienes representan a un grupo de la sociedad en específico,
como podría ser los ratones a los judíos, los gatos a los alemanes, los cerdos a los polacos, las ranas a los franceses, los ciervos a los suecos y los perros a los americanos. Aquí en D-Mouse encontramos que, por ejemplo, la silografía y el expresionismo se hacen presentes, gracias a que la silografía representa los rasgos caricaturescos, de las personas como de los animales, y este movimiento artístico se presentó a principios del siglo XX. El expresionismo trata de retratar prácticamente lo mismo, pero con los trazos y las figuras geométricas, haciendo parecer que está saliendo de la realidad cualquier trazo. Aquí podemos encontrar una semejanza muy parecida a la famosa pintura El Grito, la cual tiene una aparición en esta sección del cómic, ya que están mirando un anuncio publicitario, y en esta parte se puede observar cómo utilizan la sobrecaracterización, el expresionismo y la silografía para lograr cierto temor, cierta caricaturización y demás cosas. En la novela gráfica de Maus emplea a los gatos y ratones para contar la historia de un padre judío durante la persecución nazi de la Segunda Guerra Mundial. Este es un relato en el que se cruzan varios géneros como es el terror, el amor y la pérdida. Al tiempo refleja lo que quiere resaltar el artista, que es la reflexión sobre lo que significa contar una historia de la vida real disfrazada dentro de una fábula. No se deja llevar por la fantasía y recoge la relación entre gatos y ratones como metáfora de la relación entre víctimas y victimarios. En su relato autobiográfico nos presenta las vivencias de un padre como contraparte entre ratones y gatos antropomorfos, que sirve como representación de uno de los episodios más crueles de la historia y del siglo XX, como lo es la persecución alemana de los nazis hacia los judíos en el Holocausto. En esta misma línea hemos de destacar el tratamiento gráfico que plantea el autor con el texto literario denominado Lorting. Este tratamiento aporta una serie de connotaciones destacables y decisas para el sentido final del texto. Este recurso puede emplearse en distintos modos, como lo son las mayúsculas, el texto subrayable, entre otros. Si bien el caso de Maus es lo más habitual en el uso de negrilla y en el tamaño de su fuente mayor por cuestiones de énfasis. En su lectura no deja identificar a nadie y te lleva a reflexionar sobre la oscuridad que a veces puede llevarnos a cometer la mayor expresión de maldad en nuestro mundo, como es el genocidio sistematizado. En otras partes, opta por un estilo de dibujo sencillo y estético, como es el cartoon, muy al estilo de Disney, aunque de trazos más oscuros y maduros, con los Funny Animals, nombre que denota a los cómics y a la animación, con los personajes humanos adaptados a figuras de animales simplificadas en el peso gráfico de la obra. La idea es que el ojo del lector se centre en la descripción de las viñetas y sea más receptivo a lo que el narrador quiere contar dentro del cómic. Maus tiene diferentes razas de animales según lo procede a sus personajes. Así, los judíos son representados con plumilla del dibujo como ratones, los nazis son gatos, los franceses son ranas y los americanos son perros y los polacos son cerdos. De esta forma, de nuevo, es de inteligente uso los animales dentro del cómic, simplifica la lectura y vuelve más gráfico su despliegue argumentativo. Ninguno somos capaces de imaginarnos lo que tuvo que sufrir el terror supremo debió pasar Vladek y el resto de prisioneros, vivir allí el día a día durante tantos meses, aquejándose de
incontables males, enfermedades, desnutrición, crueldad y llevados a constantes temores al ser el siguiente vistazo a esas falsas duchas que eran en realidad cámaras de gases. Ya hemos comentado que Maus no es un cómic, se trata de una obra universal de testimonios vitales que fue concebida y presentada en viñetas, pero a la hora de nosotros mismos transferirla a sucesos de la vida real, transformadas a conversatorios simples, ya que Maus es algo donde nos lleva a ver todas las ocurrencias que puede llevar el mal dentro de sus dibujos y viñetas. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, organizado y auspiciado por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. El Holocausto fue un proceso gradual que tuvo lugar en toda Europa dentro de 1933 a 1945. El antisemitismo fue la base del Holocausto. El antisemitismo, el odio y los prejuicios contra los judíos fueron principios básicos de la ideología nazi. Estos prejuicios también se habían identificado por toda Europa. La persecución de los judíos por parte de Alemania fue la evolución y se volvió cada vez más radical entre 1933 y 1945. Esta radicación culminó con el asesinato en masa de 6 millones de judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi y sus aliados y sus colaboradores asesinaron a casi 2 de cada 3 judíos en Europa mediante condiciones de vida mortíferas, maldades brutales, fusilamientos y gases en masa, y centros de exterminación diseñados especialmente para este fin. Muchas gracias, Diego. Y con esto finalizamos Análisis del Arte. Buenos días, nos encontramos acá reunidos para hablar sobre Maus. Estamos acá con una invitada muy especial que nos hablará sobre el libro. Muy buenos días, preséntate un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Yolima Díaz, soy comunicadora social periodista, tengo una maestría en historia y ya hace un tiempo he sido docente de esta universidad y de otras universidades. Vale, profe, pues empezando yo creo que tendríamos que saber por qué este libro, qué te pareció interesante de este, cuéntanos un poco, por favor. Bueno, lo primero es que esta es la primera novela gráfica que ha tenido un premio Pulitzer. Pues no es tan común que una novela ilustrada pues tenga un galardón que es literario y de una u otra forma de diferente corte social y periodístico, incluso publicitario. Entonces este libro, pues eso lo hace, digamos, hasta el momento único porque no hay otro que haya tenido ese mismo galardón. También me llama muchísimo la atención de este libro, la historia y cómo puede llegar a todos los públicos. Que precisamente el hecho de tener tantas analogías con base en sus ilustraciones, pues lo hace que se pueda abordar el tema de la Segunda Guerra Mundial de una manera diferente. Vale, y ya centrándonos un poco más en la historia, ¿qué te parece el romance del papá y la mamá de Arte? Bueno, me parece muy típico de una sociedad de principios del siglo XX y más en Europa del Este. Son dos personajes que pues son de origen hebreo y como tal pues tienen un acercamiento y esa es la idea de tener toda esta serie de elementos pese a que estamos viendo un clima de preguerra
que fue lo que se dio en el momento en que estos dos personajes se unen. Entonces, claro, pues es algo muy significativo y también pues le da un toque un poco tierno, de una u otra manera, a todo lo que sigue en el desarrollo de la historia. Ok, pues digamos hablando ya más como tal del libro, digamos, o sea, estamos hablando que el libro es un tal cómic, ¿cierto? Estamos hablando que la novela es un tipo cómic. Yo quiero que nos digas si estás, o sea, si entendiste bien esto, si estás de acuerdo, ¿qué piensas de que esto sea tipo cómic, de que digamos muestre una perspectiva de la guerra hablando tipo cómic, o sea, tipo animado? Bueno, más que cómic, es una novela gráfica, o sea, hay que tenerle una, digamos que una diferenciación. El cómic es un poco más urbano y tiene una línea gráfica respectiva. La novela gráfica pues es una ilustración, de todas maneras animada, de una historia. Y que se exprese un tema tan complicado como la Segunda Guerra Mundial con este tipo de ilustraciones, pues es muy interesante. Habría que mirar si es apto para niños, para qué público lo son, porque pese a que son animaciones, pues yo diría que tal vez un niño no lo entendería de la misma forma o tendría que tener de todas maneras a alguien que le explicara muy bien las circunstancias. Yo diría que es más para un público adulto, pero eso hace que sea más digerible la historia y que sea más atractiva y más fácil de leer. Vale, con respecto a la historia, ¿tú qué opinas? En esa época, ¿qué era lo más necesario? ¿Tener suerte o tener dinero? Yo diría que en esa época y en toda, ¿no? Que si hablamos de pronto un parangón con una cárcel, podría ser la misma pregunta. Pero yo creo que el protagonista tuvo suerte. Y tal vez en otras historias con base en la Segunda Guerra Mundial y en los campos de concentración, en muchas ocasiones, la suerte estuvo de parte de personajes que sobrevivieron, cuando lógicamente en otros casos no la tuvieron y pues infortunadamente pues no pudieron contar su historia, como si fue el caso del protagonista. Entonces yo creo que en este caso tuvo mucha suerte. Ok, Pepe, yo quisiera que nos dieras una opinión personal, ¿sí me entiendes? A ti, digamos, a los que nos ven, ¿por qué leer este libro? ¿Por qué lo recomendarías? Y no cualquier otro, pues también del mismo tema, como de la guerra. Yo creo que el lenguaje lo hace más digerible, el hecho de que esté graficado, el hecho de que tenga ilustraciones, que tenga personajes, pero también es muy analítico, porque este libro hace una analogía de los personajes con animales. Entonces, si vemos, pues entonces los judíos pues son representados por los ratones, ¿no? Los franceses son los patos o los cisnes, los americanos son los perros, hay otros personajes que son los cerdos, ¿no? Digamos que son los polacos que colaboran con los nazis, los mismos nazis son los gatos. Entonces esa analogía es muy interesante. Entonces no por el hecho de que el libro sea animado, es que simplemente vemos ilustraciones y pasa de pronto como un cómic. No, es toda una historia que refleja una historia real, porque es la historia del padre del autor del libro, y con base en eso es una serie de personalidades, es una serie de situaciones, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un libro muy especial y muy importante para que lo leamos todos y tengamos en claro un contexto, pero bajo un punto de vista diferente. Vale, y ya como para finalizar, en el libro el papá de Artie suele ser algo tacaño, entonces digamos, ¿por qué crees que él tomó esa actitud? Bueno, pasar por una guerra yo creo que debe ser algo muy complicado, especialmente cuando no se tienen los recursos o los recursos se pierden. Entonces yo creo que el padre aquí del autor, del protagonista, tal vez se vuelve medido en cuanto a que cuando estuvo en el campo de concentración y en medio de una guerra no se tienen los recursos.
Entonces tal vez es un temor constante de tener esa misma privación, de que no me van a durar los recursos, no me va a durar la comida, entonces tenemos que asegurarlo. Y bueno, y otra teorización es que de todas maneras los judíos son muy medidos en sus gastos, en sus desarrollos, pues son muy buenos administradores de sus recursos y efectivamente ellos sí son muy medidos en lo que están haciendo. Entonces tal vez sea la consecuencia de haber pasado por una gran carencia de recursos en una guerra, en donde no se tenía comida, en donde no se tenían muchas circunstancias, y el tenerla pues hace temer o hace de que algún día se va a perder, entonces es mejor guardarla. Tal vez esas son las circunstancias de por qué se vuelve tan tacaño el papá de Alex. Bueno, profe, darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos en una próxima ocasión tenerla aquí nuevamente abordando otro libro, puede ser. Claro que sí, ojalá muchísimos libros, que lean muchísimo. Un periodista y cualquier profesional y cualquier persona tiene que leer. O sea, nuestra formación está enmarcada en leer y leer nos transporta a muchísimos mundos, es muy importante. Entonces, muchas gracias por la invitación. Vale, profe, muchísimas gracias. Gracias, continuamos en estudio. Hoy nos encontramos con Art Spiegelman, el autor de la novela gráfica Maus. Estoy muy emocionado, así que empecemos. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estoy? No tengo respuesta para esa pregunta desde el 2020. Ahora mismo ya no lo sé cómo estoy. Bueno, ahí estoy, aguantando como todo el mundo. Vamos a hablar en profundidad sobre Maus, pero también quiero saber datos curiosos sobre ti. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer cómic que leíste y qué impresión te causó? El primero que leí, creo que no lo recuerdo, pero yo creo que esto era antes de que supiera leer. Pero cuando tenía 6 años, con mi madre estábamos en una tienda donde había una estantería con libros y yo estaba mirando esos libros para no dar la lata y ahí vi una reedición de Mad, de la revista Mad, en pasta blanda, y yo estaba mirándolo con mucha atención, especialmente la portada, porque la portada llevaba varias portadas de otros libros de Mad, y uno que era así, de este tamaño, me dejó epatado. Sé que en ese momento fue cuando quise por primera vez ser un autor de cómic, viendo esos libros y los dibujos que hacían la Sagrada Trinidad para mi religión laica, que eran Bill Eldridge, Jack Davis y Wally Woodward. Y esta portada era una parodia de la Life Magazine, que era como la versión norteamericana de Signal, que era la publicación alemana. Y entonces Life tenía la misma autoridad que puede tener la CNN. Y entonces lo que teníamos aquí ponía Mad, donde debería poner Life, y una imagen muy grotesca de una mujer dibujada por Basil Wolverton, y en el fondo se veían unos edificios. Y ponía la mujer más guapa del mundo, Mad, 10 centavos. Entonces esto para mí fue un dilema, fue una sorpresa, porque yo sabía que Life Magazine era una autoridad y ahora yo tenía allí una revista Life que yo estaba leyendo que estaba aprendiendo a leer, y lo que me decía era: el mundo adulto te está mintiendo totalmente y nosotros somos parte del mundo adulto, así que buena suerte, chicos. Entonces esto me resultó muy profundo y sigue siendo una inspiración para mí. Vemos que a lo largo de tu carrera has trabajado también de forma aficionada antes de empezar a escribir novelas gráficas, que fue cuando trabajaste en el cómic underground. Respecto a eso, quiero saber cuál fue el primer cómic que ilustraste antes de empezar esta carrera como novelista gráfico. El primero era sobre lo que pintaba eran bromas, por ejemplo una broma de un policía y un borracho. No lo recuerdo, fue hace mucho tiempo, pero sé que lo tengo por ahí guardado. Si quieres insertar en este vídeo la imagen, te la puedo enviar. ¿Cuántos años tenías? Bueno, tenía 12 años. En aquel momento fue cuando también empecé a publicar en este semanario local. Motivación para escribir Maus como una novela gráfica e ilustrarla de esta manera.
Bueno, pues te lo cuento. Me habían invitado a un proyecto, puedes contar lo que sea, pero que tienen que ser animales antropomorfos. Y, por ejemplo, había uno que era un ratón que pillaba a unas personas en una ratonera y lo iba poniendo en estilo de cómic. Y luego fui a la clase de un amigo, yo no era un estudiante ya en Upstate New York, pero bueno, andaba por allí porque me resultaba más agradable que estar por Nueva York. Y él estaba mostrando películas de vanguardia europeas. Este hombre es Ken Jacobs, es muy conocido en el círculo de autores de películas no narrativas, y yo creo que es un gran mentor para mí. Y un día, en lugar de poner una película de avant-garde que ves una esquina y no pasa nada durante una hora, como si fuera una película de Andy Warhol, nos estaba poniendo dibujos animados antiguos de los años 20 y 30. Y había una viñeta que era racista, es decir, personas con la cara pintada de negro y hablaban un dialecto que casi no se podía entender, es decir, todos los arquetipos, todos los clichés, con muy buena animación, que era de Warner Brothers, y luego puso uno de Mickey Mouse. Y luego ahí descubrimos que Mickey Mouse, cuando lo crearon, no era como ese ciudadano cuadriculado perfecto que es Mickey Mouse desde hace muchos años, sino que era como un cantante de jazz, era un músico de jazz, un listillo, se ponía a tocar jazz y tenía unos labios pintados de blanco y la cara pintada de negro y dos orejas muy grandes. Y durante 10 minutos dije, ya tengo la respuesta para este cómic, ¿qué tengo que hacer? Tengo que escribir algo sobre las razas en América. Porque podía tener el Ku Klux Cats o cosas así, otras ideas, pero al cabo de 24 horas me di cuenta de que no tenía suficiente conocimiento. Si ya existía en el underground los cómics Quizad, que tenían mucho más problemas que no solo el racismo. Entonces, yo lo que era un liberal, en realidad un liberal que no sabía nada, pero que tenía buenas intenciones. Esto ahora es una cosa mucho más aceptada, pero en aquel momento no tanto. Entonces pensé en el cómic. Yo sabía que, por ejemplo, Kafka tenía esta historia que era la cantante Josephine, y quizás la manera más fácil de leer esa historia es estudiar la vida de la gente, de los judíos. Y esto tenía mucha influencia en mí. También había visto otras películas de propaganda en las que los judíos se representaban como ratas en el gueto. Creo que es una película que se llama El judío eterno, me parece que se titula. Y bueno, esto era una idea, así que a partir de esas 3 páginas que tenía, seguí trabajando y tenía una versión mucho más... Contaste dónde nació toda la experiencia para crear esta novela gráfica, pero me gustaría saber cómo la finalizaste, cómo llegó a un editor y cómo pasó por todo el proceso para ser publicada. Bueno, yo te diría que despacio, porque me vino bien lo de estar haciendo RAW, porque yo era coeditor y decía, bueno, si tengo un plazo para este número, para hacer un capítulo, bueno, pues, pero no tengo plazo para hacer toda la obra, pues esto es una manera. Entonces yo le dije a mi mujer, lo vamos a hacer bianual, y dijo ella, bien. Pero claro, yo hablo muy bien inglés, pero ella no, y no sabía si me refería que era 2 veces al año o una vez cada 2 años. Entonces esto me dio un rango bastante amplio, me dio manga ancha. Entonces lo tuve que hacer con los plazos de RAW Magazine. Y yo lo quería hacer, era por gusto, pensaba que nadie me lo iba a publicar, nosotros lo publicamos para nosotros mismos. Pero al principio François tenía una imprenta y estaba aprendiendo a imprimir, como otras muchas cosas que aprendió.
pero al final del día no teníamos por qué hacerlo. De repente nos llamó un editor griego que nos decía que quería publicar una edición griega de Rao. A mí esto, claro, me sorprendió mucho, pero nos había confundido con otra revista que se llama Rao, que era pornográfica, porque Rao también tiene un sentido erótico sexual en inglés. Pero el tema es que se lo podemos enviar. Mi editora me decía, se lo podemos enviar a este tipo y luego se lo enviamos a otros editores. Y dicen, bueno, ¿qué pasa con este capítulo? ¿Lo podríamos vender como un libro? Y yo le dije, buena suerte. Lo intentó vender en todas las editoriales y no fue capaz. De hecho, yo tengo muchas cartas rechazando Maus. Todo el mundo, todos los editores que hay en el mundo me lo rechazaban. Y luego Pantheon, que lo había rechazado la primera vez y que luego se convirtió en el editor en la segunda vez, porque un amigo mío era el director de arte de Pantheon Books. Y dice, bueno, estás buscando un editor, ¿por qué no se lo envías a Pantheon? Y dije, mira la carta de rechazo. Y dijo, bueno, a ver, lo voy a intentar yo. Y lo llevó él a Pantheon y dijeron, sí, publicamos muchos libros que no se venden muy bien y así este parece interesante. Así que así fue como lo conseguimos y no lo tuvimos que hacer nosotros. Así es como se publicó por primera vez. Es que en 1992, después de que te entregaron ese premio Pulitzer por la novela gráfica, tal vez el cómic y la escena underground y el arte fue tomada más en cuenta para la literatura como tal. Sí, mira, Maus hizo algo posible. No porque me dieran el Pulitzer, pero está relacionado, sino porque se vendió bien. En los Estados Unidos lo que importa es que se vendan bien las cosas. Entonces, sí, cualquier cosa que sea un poco popular se va a imitar. Y a veces muta y se convierte en algo nuevo una y otra vez. Este es el proceso. Pero tengo que señalar una cosa, que el Pulitzer que tengo yo no tiene categoría. Normalmente hay un Pulitzer para periodismo, literatura o para cualquier cosa, para música, pero con el mío no sabían qué hacer, así que me dieron un Pulitzer especial, que solo se ha entregado unas 20 veces en la historia, y cuando alguien me lo dijo por teléfono, yo estaba en San Francisco de viaje, y yo pensaba que era una broma, porque pensé, un Pulitzer especial es como los Paralímpicos, es como la educación especial, pensé que me lo daban por eso. Entonces me tuvieron que llamar varias veces. ¿Crees que Maus, al ser una novela gráfica, al ser básicamente como un cómic y ser tan animado, los niños de pronto podrían entenderlo y podrían como interiorizarse en toda la historia del Holocausto? No, esto no tienes razón. Es lo primero que has dicho, que estás totalmente equivocado. Maus nunca fue para los niños, nunca jamás. Los cómics son para los niños, la mayor parte de los niños. Quizás para adolescentes, entonces. Bueno, los adolescentes lo que les interesa es la pornografía, entonces los cómics son interesantes para los niños, para los adolescentes, para los adultos. Pero Maus era para adultos, así cuando me ofrecieron un premio para la mejor novela juvenil, lo rechacé y fui un imbécil por rechazarlo, porque yo dije, tenéis un prejuicio contra el medio del cómic, lo mismo que otra persona puede tener un prejuicio contra los judíos. Y por otro lado, muchas veces al día tengo que decir que estaba equivocado, porque si lo leen los niños, y esto me parece a mí un abuso a los niños. ¿Por qué le vas a contar a un niño lo que pasaba en el Holocausto? Porque para que entiendan la historia, mejor hablarles primero, contarles historias para niños y de hadas madrinas, pero yo encontré niños que son lectores mucho más sabios que algunos adultos. Lectores de mi libro mucho más sabios que algunos adultos. No se preguntan por qué unos tienen cara de gatos y otros tienen cara de ratones. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, no tengo nada contra los gatos, pero sí lo tengo contra los nazis. Pero yo no creo que sea una obra para niños. Y normalmente los cómics te los compras cuando eres un niño, pero luego vuelves a leerlos cuando eres un adulto, y esto es lo genial que tienen. Muchas gracias, ha sido un placer conocerte. Chao.
En el debate de hoy vamos a hablar sobre la importancia que tuvo Maus en las escuelas estadounidenses y de cómo éstas trataron de censurarlo y callar a Art Spiegelman en el discurso que tenía sobre los nazis, haciendo referencia a ellos como gatos y a los judíos como ratones. Hoy nos encontramos con Shirley Canosa y con Jesús Figueroa. ¿Y quién les habla? Miguel Usechi. Vale, para iniciar este debate, chicos, quisiera saber si están de acuerdo o no con la moción de censura que se le hizo a Maus. Shirley. En mi caso yo sí estoy de acuerdo porque siento que de alguna u otra manera hay que saber cómo entender la realidad que sucedió, además de que pues lo censuraron porque se decía que habían desnudos, malas palabras que de pronto afectaban pues como el proceso, por decir así, de los niños. Pero específicamente por eso ellos eligieron meterlos como animales, ya que esto hacía que pues no se viera de una mala manera, y aún así él seguía explicando pues lo que sucedió con su padre y su madre, que después es lo principal en la historia. Jesús, ¿qué opinas? Bueno, pues si bien lo censuraron por contenidos explícitos, creo que es una obra muy bien lograda y creo que no se debería censurar porque pues, es la cruda realidad. Sin embargo, creo que debieron especificar que para ciertas edades de niños no debería estar ese libro disponible. Ok, la cosa está ahí, yo lo venía analizando por ese lado también, por lo que dice Jesús, que digamos no está dirigido para una audiencia en específico, no está dirigido para jóvenes o para adultos. Hay un límite. Sí, pero se sugiere, ahí es donde entra este debate, que por el hecho de ser una novela gráfica tiene que ser para jóvenes, porque supuestamente en el mundo de la literatura las novelas gráficas son mayormente dirigidas de esta manera al ser pues digamos caricaturas de una realidad. Yo dando mi opinión sobre esto, la verdad no estoy muy de acuerdo. Creo que por más de que fuera una novela muy cruda, muy dura, a los niños se les enseñan cosas como la Primera o la Segunda Guerra Mundial desde edades muy tempranas, como el bachillerato. Entonces pues creería yo que mostrarlo de una manera un poquito más diferente que de otra perspectiva, como podría ser mostrarlo con animales, obviamente es un retrato muy crudo, muy difícil, pero pues no sé, no siento que haya sido como para tanto alarme de censurarlo. Sí, pero como tal, inclusive había el museo como tal del Holocausto, que fue en Estados Unidos. Ellos estaban totalmente de acuerdo con esto, teniendo en cuenta de que pues decía que de una u otra manera, lo que dije anteriormente, se tenía que mostrar la realidad, ¿sí? Que a un niño, así sea desde temprana edad, hay que mostrarle la capacidad que inclusive tiene el ser humano a veces de ser tan cruel, no de pronto con malas palabras, no de pronto con desnudos, pero precisamente por eso eligieron como la temática de mostrarlo con animales, porque pues de una u otra manera eso a la final no me parece, o sea a mi parecer no es vulgar. Ver un ratón o un gato que no tenga ropa, eso no es vulgaridad. Me parece también que, digamos, mencionando lo que tú dices, que también por la conmemoración de las víctimas, la censura que se hizo en Tennessee, Estados Unidos, se hizo un día antes del Día Mundial de la Conmemoración a las víctimas del Holocausto. Esto pues también generó muchísima controversia, porque si lo van a censurar, ¿por qué lo tienen que censurar un día antes de conmemorar estas fechas? Entonces pues se me hizo muy, digamos, muy extraño, sí, también. ¿Qué opinas tú, Jesús, al respecto? Eso de censurarlo un día antes de la conmemoración de las víctimas, pues se me hace como, más que todo, como una jugada política por ir a quedar bien ante los padres que estaban exigiendo esto. Sin embargo, pues creo que, como decía Shirley, yo no le veo nada de malo que utilicen gatos y ratones en esas escenas que muestra la obra de Maus. O sea, fuera con personas, pues ahí sí nos preocuparíamos, pero creo que para ciertas edades el libro sí está bien implementado y es un libro fácil de leer y de comprender. No sé por qué hay tanta polémica por parte de los padres, sobre todo en los Estados Unidos.
Aquí también entra un factor muy importante de la sociedad americana, que en los últimos años, desde los años 2000, se ha venido impartiendo una cultura de la censura por parte de los grupos que se hacen llamar los Social Justice Warriors, que son básicamente personas que luchan en contra de lo que consideran inmoral o, digámoslo, poco ético para los ojos de ellos. Son personas que comúnmente conoceríamos como las personas que se ofenden por todo, y precisamente ellos fueron los que lideraron esta polémica con los padres para que se retiraran más de 800 libros en el estado de Tennessee y más de 1200 en todos los Estados Unidos, lo cual me parece una falta gravísima si hablamos pues en los tiempos que estamos, que ya no debería haber censura ni privar la libertad de expresión. Además de que si se hace de una forma, digámoslo, para llegar a abarcar un mayor territorio en lectores, me parece sumamente ridículo tener que privar a los jóvenes. Tú decides como padre, obviamente, la educación de tu hijo, eso no lo podemos poner en duda. Sí, claro, pero también las instituciones juegan un papel fundamental. Un padre no puede, digámoslo, privar a la institución de dar una enseñanza a partir de otros métodos con lo que el padre no esté de acuerdo. ¿O qué opinan ustedes? Sí, le están quitando cierta autonomía a lo que puede ofrecer un colegio a la educación de los jóvenes. O sea, es una parte que se están metiendo con las culturas y religiones de determinadas poblaciones de gente. O sea, el libro, como lo dije, está bien estructurado y no le veo la polémica o el rifirrafe que están armando, que porque es inmoral, que porque es muy explícito. Los niños hoy en día pues ven cosas realmente más espeluznantes, más aterradoras en internet o en cualquiera otras obras literarias o programas de televisión, y creo que la obra de Maus pues no tiene nada de malo, pues es lo que yo pienso, y pues se respetan las opiniones de los demás, pero creo que están armando una tormenta en un vaso de agua por algo sin importancia. Lo que se podría hacer es, como lo dije anteriormente, pues limitar las edades en las que puedan acceder a leer este libro. Aunque digamos eso sería dependiendo, porque así el libro llegara a colocar ciertas edades de la persona del lector, eso es una gran mentira. O sea, a la hora de la verdad ese libro lo puede leer el que quiera. Si precisamente los niños ahora son los que tienen más acceso a internet, los mismos padres se encargan de que ellos tengan ese acceso a internet, entonces ¿por qué van a armar tremenda problema por un libro o porque las escuelas les estén mostrando algo que probablemente ellos ya sepan y hayan visto, aún siendo más explícito? No como el libro sí es explícito, pero tratan de mostrarlo un poco más precisamente con los cómics, porque es algo que los niños primero entienden más fácil, segundo que no es como, no se ven imágenes fuertes ni nada como es lo que dicen anteriormente. Entonces, compartiendo lo que dice Jesús, a mí me parece la verdad también ridículo el hecho de que le prohíban a los niños ver algo que cuando ellos realmente desde muy temprana edad ya están viendo cosas mucho peores y que inclusive ni siquiera les sirven para la formación de ellos. Esto es algo que es una realidad, que fue algo que pasó, que fue un suceso que duró muchos años, que fue una problemática en la Segunda Guerra Mundial que de una u otra manera, tarde o temprano, tienen que saber. Es precisamente eso, complementando lo que dice Shirley. Muchos padres y muchas escuelas parece que no quisieran que los jóvenes conocieran su historia, muchísimo menos de una forma tan caricaturizada, por decirlo de alguna manera. Tenemos que entender que la historia es historia, ya pasó. No tenemos por qué lamentarnos, como por ejemplo estaba pasando con los alemanes hoy en día, que siguen pidiendo perdón por el nazismo, cuando los alemanes del día de hoy no tienen nada que ver con el nazismo. Los alemanes del día de hoy no están... La mayoría, los que estuvieron en la época nazi, ya no siguen con vida. Los alemanes no tienen por qué seguir pidiendo perdón por lo que hicieron sus antepasados. Es verdad, pero también es cierto que hay muchos alemanes que aún creen que tienen como ese poder de, por ejemplo, el racismo,
que le tienen odio a los judíos, digamos, eso es algo que a la actualidad todavía existe. No precisamente, o sea, ya ese odio como que está ahí y ya no pueden atentar contra ellos porque pues eso ya se terminó, pero aún así todavía hay muchísimos alemanes que siguen como con ese tipo de pensamiento de ese entonces. Sí, pues también hay que decir que, o sea, los padres que piden la censura de esta obra, pues se les están dando aquí de puritanos y tienen doble moral, porque el libro no tiene nada de malo. Ellos tanto critican el libro y pues no se miran que los jóvenes actualmente pues están expuestos a cosas mucho peores, y como lo decía Shirley, también está el tema del racismo, que actualmente pues todavía, por increíble que parezca en pleno siglo XXI, sigue permaneciendo ese estigma contra los judíos, y pues es algo con lo que tiene que convivir y ha convivido la humanidad, y no le veo nada de malo. Con esto cerramos nuestro debate. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos con Die Maus. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, esto fue todo por la emisión del día de hoy. Espero que les haya gustado y se hayan informado mucho. Y pues bueno, por este lado, ¿qué opinan ustedes? ¿Con qué finalizamos? Bueno, es demasiado interesante que por medio de una novela gráfica podamos conocer una experiencia de alguien que vivió en carne propia un suceso como este. Es cierto. Además, la novela supera mis expectativas porque tiene una muy buena contextualización histórica, así que si alguno de ustedes quiere informarse un poco más sobre todo el tema del Holocausto, recomendadísimo para que se lo lean. Y bueno, entonces eso fue todo. Gracias por sus opiniones. Los esperamos la próxima semana, no se lo pueden perder. Que estén muy bien. ¿Con qué palabra definirías el libro? Melancólico. Crudo. Valor. Trascendente. Trágico. Catastrófico. Profundo. Realista. Artístico. Desolado. Explícito. Caótico. Irónico. Sublime. Conveniente. Memorable. Artístico. Corto. Porque lo hice horrible. Grabación. 3, 2, 1. Esta historia, pues dando así como un abrebocas, comienza contándonos cómo... ¡Pucha madre! ¡Ah! Como 2. La Segunda Guerra Mundial. Es que me hizo risa. ¿Por qué se ríe? Vamos en 3, 2. La Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1940. La Segunda Guerra Mundial. Y bueno, dando continuidad a esta mierda. Maus es uno de los cómics cruciales. No, para la Excelente. Nita, no perrees como si sonaras. Como ¡Qué yo. rico!